Bueno, contanos un poquito, Mónica, porque bueno, ya hemos tenido unas cuantas reuniones a través de los últimos años, charlas así, y sobre todo siempre hablamos del patrimonio, de la historia, y bueno, y ahora has iniciado un nuevo ciclo de entrevistas, ¿no? Que lo estuve mirando en internet, que los vas subiendo a YouTube. Sí. ¿Cómo surge esto de empezar a charlar y a recuperar historias, puntualmente esta que estamos hablando de esta hostería en el camino de los Siete Lagos, ¿no? Bueno, en realidad el tema de hacer entrevistas yo comencé en el año 99, Por eso ya lleva hace un tiempo. muchísimos años. Así que como experiencia, hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, quedó el registro que lo hacíamos con Javier, ahora se me escapó el nombre. Radulovich. No, anterior. Que trabajaba en el ABC también. Ah, sí, Javier Olivero. Javier Olivero, que realmente un Sí, recuerdo hermoso, falleció. y de Javier Radulovich también, de ambos. Excelentes profesionales. Bueno, Sí, con él en el 99 empezamos a hacer entrevistas a los pobladores. Contemporáneamente empezó también Archivos del Sur y ya Mechi para Vecinos los estaba haciendo, pero con cassette, digamos, la novedad era que lo hacíamos con video. Así claro. que desde esa época que siempre uno está haciendo entrevistas, después el trabajo que se hizo en el museo, también con los audiolibros, así que es una cosa que siempre me ha gustado hacerla, y ahora se dio como justo no estoy cumpliendo ningún rol específico con el patrimonio. Por mi cuenta empecé, que la otra vuelta estuvimos hablando empecé a hacer el Camino de Siete Lagos y hacer la entrevista a los pobladores, que todavía tengo que editarlo porque lo hago por hobby, digamos. Claro. Y cuando hicimos esa entrevista, justo me encontré después en un supermercado con Horacio de Acevedo, y me comentó Que él fue el que encargado era muchos años del Mesidor, del ¿no? Mesidor, Como exacto. una figura Y justo me representativa. dijo, claro, me dice, usted sabe, Mónica, cuando habló de Siete Lagos, que yo en mi infancia estuve en la hostería de ahí de Villarino, entonces quedamos en que algún día nos íbamos a juntar, y bueno, y así fue como hace un tiempo nos juntamos, le hice un reportaje, porque esto de que a uno lo identifican ya con el tema del patrimonio, no le pasa también a Mechi, seguro Claro. lo hice también, bueno, a la gente que por ahí estamos, que ya los vecinos nos identifican con el tema, entonces por ahí nos comentan o nos traen cosas, bueno. Porque esta Y hostería está al lado del Fafner, del ahí, Fagner, exacto. que apenas se ve de la ruta, ¿no? Como que No se ve, tenés que entrar, claro. pero el caminito está. Bueno, entonces también le hice la otra vuelta a otro vecino andino, Ajá. que no Osvaldo Andino, sino Andino, a Jacinto creo que se llama, que también le tengo que editar la entrevista. Bueno, que uno lo van encontrando por la calle y te cuentan, uy, yo tengo para contarte, bueno, entonces, bueno, dale, voy. Así es, muy sencillo lo que hago, muy amateur. Acá estoy con un profesional, con Juan Carlos Riquelme de la edición. Lo mío es absolutamente amateur, pero bueno, lo trato de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pero el testimonio lo hago queda, así. ¿no? Y se mantiene el patrimonio, porque lo importante de Claro. todos estos testimonios de que las personas tarde o temprano se terminan yendo, entonces todas estas experiencias de vida o testimonios se terminan perdiendo. Claro, vos fíjate que en el 99 le hicimos entrevista, por ejemplo, a la abuela Chabol, a la nana Munar, a Piromo Rayelata, a Pichón Tierno. ¿Y esas entrevistas dónde las tenés hoy? Esas están subidas en el canal de YouTube del museo, están subidas. Museo Angostura ponen en YouTube y ahí aparecen todas las entrevistas, porque todas las cosas, viste, esto del patrimonio y de la constancia que por ahí uno tiene, que a veces uno tiene una visión de que hay cosas que en el 99, cuando hicimos la primera propuesta, que en ese tiempo estaba Hugo Panesi. Sí. Yo trabajaba en la parte privada, tenía un restaurante y teníamos una consultora con Edgardo, y le propuse de hacer todo un relevamiento de la historia oral y de todo digamos, un desarrollo de lo que era la ruta histórica, que Arleda hablaba de la ruta histórica, pero todo el circuito histórico, digamos, todo el relevamiento del patrimonio histórico, para darle forma en un folleto y en un libro. Eso pasó en el 99, con videos VHS, que grabamos un montón de edificios que después se fueron destruyendo, y esos VHS quedaron varias copias, yo también me quedé con una, pero recién en el 2007
logramos hacer el librito con el aporte de la Cámara de Comercio, la Asociación de Hoteles y la Municipalidad, el primer librito que anda por todas las escuelas, que era de toda la historia de la ruta histórica o del circuito histórico. Sí, me acuerdo, pero bueno, esos VHS, ¿están hoy? ¿Existen? Sí, está, pero ¿qué pasó? Entonces, viste cómo es el tema del VHS, que se gasta, se estropea. Entonces, en el 2015, cuando estaba trabajando en Cultura, le propuse a Jorge Araquelian, que estaba de secretario de Cultura, de pasarlos, de digitalizarlos. Y ahí aceptó, y de hecho Juan Carlos hizo un excelentísimo trabajo que rescató lo que quedaba de los VHS, porque había mucho material que no se pudo rescatar, porque estaba estropeada las imágenes. O sea que menos mal que se hizo, porque si no se perdía todo. Sí, y en el 2015 entonces Juan Carlos hizo un trabajo maravilloso, recuperó, hicimos varios videos, con todas las charlas, que obviamente el que entre recuerden, Museo Angostura es el canal de YouTube. YouTube, sí, el Museo de Villa Langostura, sí. Pero así, Museo Angostura figura en YouTube. Tienen que poner Museo Angostura para que lleguen al canal. Buscan ahí, están todas las entrevistas, hay mucho material más también, por supuesto, pero van a ver que de pronto las imágenes no son de super calidad porque son recuperadas de los VHS, pero lo que importa en este caso son los testimonios. Claro. Celeste Coletti hablando, si nos fuimos en ese momento nos fuimos hasta el boliche viejo. Yo tenía un Renault 9, íbamos ahí con Javier, nos metíamos al boliche viejo, que le hicimos reportaje a la nuera, me acuerdo de los Jones. Y filmamos todo. ¿Vos sabés que está abierto el boliche viejo ahora otra vez? Y sí, siempre estuvo, nunca estuvo cerrado. Cerró un tiempo, pero ahora lo vi abierto el fin de semana pasado y lo vi. Bueno, incluso entramos a la casa, filmamos, pero ese material me parece que no quedó bien filmado. A las flores, bueno, pero mucho, como te digo, se estropeó. Así que algunas cosas se rescataron, hay imágenes del ACA viejo. Y nos fuimos hasta Espejo Chico, me acuerdo, en ese tiempo. Mirá vos. Y contanos un poquito, así lo empezamos a mirar. ¿De qué hablaron específicamente en esta entrevista? Bueno, con Horacio fue larga la entrevista, así que lo dividió en dos temas. La primera fue su historia de cuando era de su infancia y preadolescencia, cuando sus papás eran administradores de la Hostería Villarino, pero que además estaban relacionados con toda la zona, y cuenta lo que era llegar desde... No se los voy a spoilear, como dicen los chicos, que lo miren. Pero era una época sacrificada, hace muchísimos años. Claro, pero además tiene un muy buen recuerdo. Aparte, un placer hablar con Horacio, una persona muy íntegra, muy pausada para hablar, con mucho detalle, realmente muy lindo, un gusto. Habla de los pobladores, de la zona de Villarino, de la zona de Lago Hermoso, cómo era en aquella época, quiénes vivían, quiénes eran cuando era el camino de tierra. Sí, obviamente. Claro. Y cuenta cómo era venir de Buenos Aires y el gusto que le daba a él venir, quiénes eran los que estaban en la hostería, que era de los papás de Marta Minujín, esa hostería. Claro, ellos eran los dueños y los papás de Horacio estuvieron de encargados mucho tiempo. ¿Te parece porque si no nos va a entrar el tiempo, para que los invitemos a los vecinos y todo? Por supuesto. Lo podamos ver? Sí, y la otra es del Mesidor. Pero la otra la dejamos para otra charla, porque lo importante, vamos a ver esta hostería entonces, de aquella época del Camino Siete Lagos, todo de tierra, ¿no? Donde estaba esta hostería que existe aún hoy, sí, ¿no? sí, claro, que a veces no se ve bien, porque al lado del lago presente, pero que todavía está, sí. Y que forma parte de nuestra historia. ¿Lo vemos entonces? Con mucho gusto, ahí lo vemos, lo compartimos entonces. 1946, en la capital federal, desde muy pequeño comenzó a pasar sus veranos en la zona, y años más tarde logró cumplir su sueño de vivir aquí, en su lugar en el mundo. Estamos con el señor Horacio de Acevedo, un vecino de hace muchos años de Villa Langostura, con quien vamos a conversar para que nos cuente un poco de su historia personal y de su historia relacionada con Villa Langostura. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un placer que podamos conversar. Hace mucho tiempo que teníamos pendiente esta charla, así que bueno, ahora se pudo dar. Y me gustaría que usted me cuente en principio cómo es que llegó a esta zona, y después vamos a ir recorriendo la historia y todo lo que nos pueda compartir de sus vivencias acá en Villa Langostura. Bueno, debo empezar porque a los 11 años, a mis 11 años, yo tengo ahora 78, o sea que hace nada más que 67 años,
mis padres decidieron radicarse en la zona, se radicaron en Bariloche, habían comprado previamente una visita que habían hecho ellos, un negocio en el centro de Bariloche, en Mitre y Villegas, y yo tenía 11, como dije, y nos trasladamos la familia a Bariloche. Por una de esas cosas del destino, un amigo de mi padre le pidió que si encontraba algún negocio como para él, lo señara, lo comprara o algo así, para que él se viniera también al sur. Bueno, mi padre conoció circunstancialmente al doctor Luis Minujín, que tenía una hostería en Siete Lagos, en el lago Villarino. Los lagos Falkner y Villarino forman parte de la famosa Ruta de los Siete Lagos y están ubicados a mitad de camino entre Villa Langostura y San Martín de los Andes. La belleza de su entorno natural atrae cada año a miles de turistas que eligen este lugar para disfrutar del bosque andino patagónico, sus lagos y sus montañas. Y el doctor Minujín había perdido a su hijo, Luqui Minujín, había fallecido hacía poquito, que es una historia triste porque era un estudiante de medicina casi recibido y tenía leucemia, y él sabía que tenía leucemia y no se podía hacer nada. En esa época, estoy hablando de años 50, años 50. El hecho es que mi padre tomó ese negocio que Minujín quería alquilarlo para este amigo, y el amigo se fue a la retranca. ¿Qué negocio era? ¿En Bariloche la hostería, mismo? No, la hostería Lago Villarino. Ah, la hostería del Lago Villarino. ¿Y ustedes venían desde dónde? ¿Desde Neuquén? ¿Desde Buenos Aires? No, nosotros vivíamos en Belgrano. Mis padres y nosotros, sus hijos, habíamos vivido toda la vida en Belgrano, salvo una época en que vivimos en una quinta en Pacheco, pero en Buenos Aires siempre. Tenemos familia en Neuquén, pero de todas maneras era aleatorio eso. Y bueno, el amigo se tiró a la retranca, y mi madre, que era una gran mujer y una emprendedora nata, le dijo a mi padre: bueno, agarrémoslo nosotros también. Entonces vos manejás un negocio y yo el otro. Y así fue. Mi madre se hizo cargo de la hostería, y mi padre manejaba el negocio de Bariloche, o entre los dos ambos. ¿Qué negocio era en Bariloche? En Bariloche era un restaurante que se llamaba Slalom. Fue bastante conocido en su época, insisto, año 57. ¿Y dónde estaba ubicado en Bariloche? Sobre Mitre y Villegas, en la misma esquina, en un segundo piso. Era un edificio que todavía está, no me acuerdo qué hay abajo ahora, pero una de las cosas que había la última vez que fui a Bariloche era una sucursal de ropa de Columbia. Y bueno, la cuestión es que vivíamos ahí, y en esa época, te podrás imaginar, de Bariloche a la hostería tardábamos 7 horas. La ruta era, por supuesto, lo que se pueden imaginar todos, es decir, era una ruta de ripio. Yo siempre cuento la anécdota que los micros que hacían Villa Langostura, Bariloche, San Martín, pasaban por Villa, y eran unos colectivos Leyland muy cortitos, que eran especiales para la montaña, y aún así, esos mismos colectivos preparados para eso, había curvas en las que tenían que maniobrar para doblar, porque quedabas al borde del precipicio, obviamente, todo el tiempo. Había gente que no podía hacer ese viaje en micro porque se mareaba, le pasaban cosas. ¿Y cada cuánto salían? No, era diario, mira. ¿Ah, diario? Sí, era diario,
de Bariloche a San Martín y de San Martín a Bariloche. El puente que pasaban era el que Los ahora es puentes que peatonal. pasábamos eran todos Era los... el que era peatonal ahora, ¿no? Acá Claro, en Correntoso claro, no bueno, estaba. cuando cruzabas el Correntoso, el río, lo cruzabas por el puente que ya no existe. Es decir, que se fue deteriorando el puente como el que había en el Rucamalén, como el que había en el río Villarino. Es decir, había distintos lugares de la ruta en donde había ese tipo de puentes que ya no existen. Prácticamente puede ser que en alguna ruta más del interior de la provincia, es decir, donde no llegó todavía tanta civilización, haya sería lindo que se conservaran, ¿no? Cada vez que veo uno del río Rocamalén, que ya no queda nada de ese puente, me dan nostalgia, ¿no? Así que bueno, yo conocí y viví y amé la cordillera desde ese momento, porque vivimos en Bariloche. Yo empecé el secundario, fui a primer año y después nos volvimos a ir a Buenos Aires y mi padre se conservó los negocios. Ya en esa época el negocio que tenía en Bariloche era lo que es hoy el Pirehue, se llamaba Pirehue, y el nombre de fantasía que le había puesto mi padre era El Esquiador, porque él lo inauguró, fue el primer concesionario, era una edificación de parques nacionales que había reemplazado el viejo refugio de la base del Cerro Catedral por ese edificio nuevo, que hoy se conserva, nada más que el hotel que hay hoy como Pirehue, bueno, es un monstruo ahora enorme que se construyó alrededor de lo que era el hotel. Y estamos hablando que está ubicado ¿dónde? En la base del Cerro Catedral. Así que bueno, con tal motivo yo me fui a vivir a Buenos Aires, pero yo había empezado a esquiar de chico, y entonces en los inviernos venía al Pirehue para esquiar, y en los veranos era un estudiante maravilloso porque no quería tener que dar ninguna materia para poder ir a Villarino. Ese era mi Villarino, para mí, mi lugar en el mundo. Ah, mire usted, y cuéntame qué anécdotas y qué recuerdos tiene de Villarino. Y bueno, por lo pronto que ahí conocí a Marta Minujín, la hija de Luis Minujín. Nos llevamos una diferencia, ella me lleva unos 3 años de edad, y así que éramos compinches, los dos andábamos a caballo, y siempre éramos varios, porque siempre había algún primo mío, algún amigo, alguna amiga de Marta, así que fuimos muy compinches durante varios años, que yo no recuerdo bien cuántos exactamente, pero mínimo de 6 años que tuvo mi padre la hostería. Así que bueno, y ahí aprendí, qué sé yo llegaba a la hostería, muchas veces viajaba yo solo en el tren, asientos de madera, a veces me venía en el asiento de madera porque no tenía plata para pagar camarote.